Bueno, 56 minutos pasan de las 9 de la mañana y es momento de hacer el informe, Lucas Lavandera. Así es, vamos a tratar de continuar desglosando qué es lo que nos ha dejado este debate, ¿no? ¿Cuáles fueron las estrategias de los candidatos? ¿Quién queda mejor parado? ¿Cuáles fueron las fortalezas o debilidades que tuvieron eventualmente en algunos de los ejes? ¿Puede tener esto alguna influencia en las elecciones? ¿Algunos aspectos del formato que haya para revisar? Y por eso nos pusimos en contacto con los sociólogos Eduardo Botinelli y Federico Irarrázaval y con el politólogo Antonio Cardarello. Pero antes de meternos, si les parece, en lo que tiene que ver con lo que nos ha dejado el debate, vamos a ir con algo que nos quedó pendiente de la pista de aterrizaje. Vamos a escuchar, si les parece, los mensajes finales de los candidatos. Vamos a empezar por el del nacionalista Álvaro Delgado. En primero, agradecerles por ese tiempo. Era necesario un debate, absolutamente necesario un debate, que no es pelearse. Podemos tener un debate civilizado sobre propuestas, que la gente compare quién está preparado, quién tiene programa, quién tiene ideas, y que la gente elija con información. Estamos al final de este debate, que es la entrevista de trabajo, y acá la gente puede comparar dos modelos de país y dos liderazgos. Nuestro modelo, que es un modelo de certeza, con crecimiento económico, con seguridad, con garantías y con libertad. Y el otro modelo, que es volver al pasado con mucha ideología, con más incertidumbre, con seguramente más impuestos, pero seguramente con menos libertad y con mucho más riesgos, Miren, en 7 días ustedes todos nos tenemos que hacer la pregunta: si mañana al Uruguay le pasa lo que ojalá nunca pase, que aparezca una nueva crisis, ¿a quién le gustaría a usted que estuviera al frente del timón, gobernando el Uruguay, dirigiendo el Uruguay? ¿Qué le da más tranquilidad? ¿Qué le da más certezas? Bueno, yo quiero ofrecer la experiencia. Estoy preparado, estoy probado y humildemente estoy pronto para ser ese capitán del timón del barco del país, de la bandera nacional, de la unidad nacional, pero que pueda navegar en aguas tormentosas y pueda navegar en aguas calmas. Yo quiero llevar al Uruguay al desarrollo. Yo le quiero garantizar a los uruguayos que entendí el mensaje y la responsabilidad de la elección del 27 de octubre. Quiero gobernar al país, quiero elegir un camino de concordia, porque quiero gobernar para todos, y que Uruguay en 5 años sea el país más desarrollado de América Latina. Y si les parece, ahora les invitamos a escuchar el mensaje final de Yamandu Orsi. Sin duda me hubiese gustado escuchar hablar menos del Frente Amplio y mucho más de las propuestas que se tienen para Uruguay. Pero corresponde agradecerles a todos ustedes que han estado ahí atentamente siguiendo este debate tan necesario. Falta una semana, ustedes todos tendremos que elegir entre 2 propuestas, 2 proyectos. El de las promesas incumplidas o el país de los compromisos. Y el país de los compromisos es aquel que implica un cambio seguro. El cambio seguro es el que une al Uruguay. El cambio seguro es el que nos permite crecer para poder llegar a fin de mes. El cambio seguro es el que permite hacer crecer los salarios, las jubilaciones, y que los empresarios, industriales, comerciantes, tengan mejores costos, los productores en general. El cambio seguro es aquel que cuida más a nuestra gente y ofrece medicamentos, ofrece acortar los tiempos de atención médica, ofrece un Estado que nos cuide más. Y es el Estado que nos permite vivir seguros. Yo les pido que me acompañen, a aquellos que me votaron, por supuesto, pero a aquellos que no votaron, que recuperen la confianza, que recuperen la fe. Aquellos que creen en un Estado presente y eficiente, aquellos que añoran ese Uruguay ballista, que también me acompañen. A los que creen en la solidaridad como bandera, acompáñenme. Llevemos este domingo la esperanza a las urnas. Llevemos el amor por nuestro pueblo a las urnas. Quiero ser presidente de todos los uruguayos. Supe hacerlo cuando estuve en Canelones. Sabré hacerlo al frente del Uruguay y entre todos juntos, sin duda, nuevamente sabremos cumplir. Muchas gracias.
Bueno, aquí escuchábamos entonces los mensajes finales. ¿Qué se puede decir sobre la estrategia que utilizaron los candidatos en este debate? Bueno, hablamos con Antonio Cardarello, politólogo. Lo que nos decía Cardarello es que la estrategia de Orsi fue mucho más propositiva, enumerando, bueno, las propuestas concretas en cada uno de los ejes. Y que Delgado, sin embargo, bueno, fue más crítico con los gobiernos del Frente Amplio, haciendo referencia, bueno, a ciertas ideas que todo el tiempo pretende instalar, ¿no? Como, bueno, la carga ideológica del Frente Amplio, subir los impuestos, liberar presos, etcétera. Los dos hablaron básicamente más al electorado ya predispuesto a votarlos que a los indecisos. Esto es lo que entiende Cardarello. También le preguntamos cuál fue la estrategia de los candidatos al sociólogo Federico Irarzábal. Lo que nos decía Irarzábal, bueno, es que Orsi fue básicamente a no perder y que Delgado fue a tratar de pegarle a Orsi y rescatar algún voto huérfano. Yamandú obviamente iba a no perder, a defenderse, me parece, es el que va primero, y Delgado creo que iba a tratar de pegarle, a rescatar esos votos que están ahí huérfanos. El único que estuvo en modo debate fue Delgado. Yamandú parecía que estaba en el almuerzo de ADM, exponiendo y hablando de cosas y propuestas, pero en ningún momento picó a Delgado, como Delgado sí lo picó a él. Lo intentó varias veces chicanear, varias veces apeló al contraste. Me parece que el Frente subestimó a Delgado, así como el Partido Nacional o la coalición subestimaron a Orsi con lo de Tribilín y que no sabía hablar y qué sé yo. Me parece que ahora el Frente subestimó un poco la capacidad de Delgado y de su equipo para, en el debate, intentar hacerle daño a Orsi. Los dos me parece que cumplieron. Ninguno derrapó, ninguno tuvo momentos en los que se sintió apabullado. Obviamente que el formato del debate ayuda para eso. ¿Quién queda mejor parado después de este debate? Bueno, esto nos decía el sociólogo Eduardo Botinelli. El debate no parece haber dejado a nadie mejor parado de lo que estaba o peor parado de lo que estaba. Es decir, en términos generales apareció un debate muy, muy estructurado, muy en línea con lo que se viene dando en la campaña electoral. Es decir, no presentó grandes sorpresas y en ese sentido, por lo tanto, no generó diferenciaciones con lo que se venía viendo, ¿no? Claramente hay autorreferencias de los propios sectores a que cada uno quedó conforme con lo que hizo, pero, digamos, básicamente planteado desde el punto de vista de exposiciones más que de debate, con poca confrontación de personal y de ideas, digamos, ¿no? En términos de confrontación específica por el debate, y sí una diferenciación en algunos temas particulares y coincidencias en otros. ¿Qué nos decía Antonio Cardarello sobre quién quedó mejor parado? Bueno, para Cardarello no hay alguien que se haya destacado o alguien que haya fallado especialmente en ninguno de los ejes temáticos, básicamente. Y bueno, en definitiva no cree que esto vaya a mover la aguja. Que fueron tablas, básicamente, y que si tuviéramos que poner una metáfora futbolística, bueno, en este partido los ataques no superaron a las defensas. ¿Qué nos decía Federico Irarzábal? Bueno, para Irarzábal esto también fue un empate, pero a su entender gana 0,5 Delgado. Lo vio mínimamente por encima. Vamos a ver por qué. Me parece que el resultado es 0-0. Delgado es como Perú, ¿viste? O esos equipos que tocan en el área y después la mandan afuera. No, le faltó la posibilidad de meterle goles, de dejarlo mal parado. Creo igual que capaz que, no sé, 0,5 le puede haber ganado Delgado a Orsi el debate, pero ninguno de los dos se puede ir golpeando el pecho diciendo gané o salí mejor parado o lo que sea. No sé si lograron, salvo Orsi en el final, que le habló a las personas que no lo votaron, y le habló a los vallistas, y le habló a los que creían en la solidaridad. No sé si entendieron que había que ir a pelear esos votos, ¿no? Los votos no blancos y no frente amplistas de la primera vuelta. Y ahí no sé si lograron ese objetivo ninguno de los dos, creo que no. Así que me parece que es un 0-0, ahí con algunos pelotazos en el travesaño de Delgado, pero nada más que eso. Vamos ahora, si les parece, a los ejes temáticos. Allí, ¿hubo alguno en el que estuviera mejor Delgado? ¿Alguno en el que estuviera mejor Orsi? ¿Alguno en el que estos dos candidatos estuvieran más débiles? Bueno, para el sociólogo Eduardo Botinelli, no hay algún tema puntual en el que alguno de los candidatos haya quedado mejor parado. El que aparece de alguna forma mejor posicionado en alguno de los puntos donde se lo vio más firme
a Orsi fue en el tema de educación. Sin duda, claramente se sintió más cómodo, por lo menos hablando, y eso se notó. Creo que ahí quizás lo que faltó fue un poco de espontaneidad en las réplicas, o algún furcio, por ejemplo, de Delgado en este tema, o furcios de Orsi en otros, pero básicamente diría que no hubo algún tema donde específicamente alguno quedara muy despegado del otro, ¿no? Es decir, en tema de seguridad, quizás Delgado planteó un poco más firmemente alguna de las ideas que ya venía desplegando con respecto a las propuestas, manejó las cifras oficiales y eso le da cierta solidez en el discurso, que Orsi de alguna forma trató de rebatir, pero no con una firmeza específica, sino más centrado en términos de las propuestas que ya viene presentando, sobre todo, el gran eje articulador de todo el debate del lado de Orsi fue las 48 medidas presentadas en Colonia, ¿no? Es decir, de alguna forma fue el gran articulador a lo largo de todo el debate. Y otro tema que también es interesante hablar y que obviamente es secundario después de hablar de cómo fue la performance de los candidatos, y es el formato en sí mismo del debate, ¿no? Hay algunos aspectos que sería interesante revisar. Bueno, Federico Irarzábal es bastante categórico. Para él no hay que revisarlo, sino bueno, que hay que ponerle una bomba y hacerlo de nuevo. Vamos a escuchar por qué. No parece ser un debate que genere algún tipo de influencia directa sobre los electores. Perdón, me confundí yo. Me adelanté. Antes. Sí. ¿Puede tener alguna influencia este debate en las elecciones del próximo domingo? Ahora sí, escuchemos lo que nos decía Botinelli. No parece ser un debate que genere algún tipo de influencia directa sobre los electores. Fue un debate con mucha cuestión técnica, un debate muy politizado en el sentido de dirigido a un segmento politizado y no al segmento más alejado de la política. Lo que hay que ver ahora es qué sucede en el post, ¿no? Es decir, bueno, ahí hubo alguna propuesta que largó Delgado, alguna propuesta de Orsi con el tema jubilaciones mínimas, que de alguna forma es un guiño, si se quiere, a quienes votaron el sí de la seguridad social. Si bien marcó que no se van a derogar las AFAP, también marcó la línea de aumento de las jubilaciones hasta equipararlas al final del periodo a un salario mínimo. Bueno, eso hay que ver si se utiliza o no desde el lado de Orsi para llegar al público menos politizado. Ahora sí, el formato del debate, ¿hay que revisarlo, no hay que revisarlo? Esto nos decía Federico Irarzábal. Y bueno, el formato no es que hay que revisarlo, hay que poner una bomba y hacerlo de nuevo. La verdad, es terrible. Tienen dos periodistas que no hacen nada en el debate, lamentablemente, no preguntan, solamente dicen pasamos al bloque, da la palabra fulano y mengano, y nada más, no pasa nada con ellos. Y el formato es que no hay debate, son presentaciones individuales, con algún chicaneo entre cada uno, alguna alusión personal, pero no nada más que eso. No hay repreguntas, no hay desmentidos de parte de los candidatos. Creo que tenemos que mirar formatos como el de Argentina, el mexicano, son mucho más entretenidos, obligan a los candidatos a exponerse. Acá se cuidó todo, tanto se cuidó que los dos salieron como entraron, me parece. No tuvieron la oportunidad de debatir. Bueno, lo que sí vimos fueron posturas corporales totalmente diferentes, ¿no? Cómo se paró cada uno de los candidatos en el debate marcaba una gran diferencia. Por un lado, claro, Orsi estaba parado más desde el lado de la exposición, de dar un discurso, hablándole a la ciudadanía, al votante, al televidente, y Delgado estaba con esta postura como de alguna manera inquieta, ¿no? Buscando datos, buscando papeles, incluso tratando de afirmar lo que decía, lo que estaba diciendo, mostrando algún tipo de encuesta que en realidad no se veía muy bien, ¿no? Se lo notaba como tratando de buscar de alguna forma el debate, algo que no consiguió
pero tampoco quizás consiguió pararse frente a la ciudadanía y dar un mensaje contundente, ¿no? Con esto de mirar para el costado, de estar así tan... Y en eso de la corporalidad, que va más allá del contenido, sino justamente a la forma también, creo que es en el primer minuto, sus primeros 2 minutos de presentación, que me da la sensación de que no termina de encontrar cuál es el punto fijo al que tiene que mirar para dar la sensación de la mirada a la cámara. Algo que parece también extraño, porque si pensamos en la cantidad de conferencias de prensa que ha dado Delgado, bueno, lo hizo en la pandemia, lo hizo cuando lo mandaron a la guerra con un tenedor en la sequía, por ejemplo, a defender algo que parecía bastante indefendible, podemos decir que él tiene experiencia al respecto, pero sí, no se notaba esa experiencia, ¿no? Y después hay simplemente 2 cositas que me gustaría destacar, que bueno, hay algo que siempre se hace énfasis desde el oficialismo y es, bueno, nunca nos justificamos en las crisis que hubo, sin embargo, son varios los pasajes en los que Delgado hace referencia, bueno, logramos, a pesar de la pandemia... de las 5 crisis. Las 5 crisis, en más de una ocasión menciona las 5 crisis, entonces, bueno, cuando se habla de no nos justificamos, pero bueno, la mención está, o sea, y en varias oportunidades. Y después un furcio Delgado, que es simplemente un furcio, pero bueno. Sos, Perdón, pero bueno, estaba ahí el furcio, es muy llamativo lo que pasa. Delgado habla, bueno, dejamos de lado a los docentes, se corrige enseguida y dice, bueno, los sindicatos, pero bueno, es un furcio bastante llamativo. Bueno, es bastante duro con los sindicatos en varias oportunidades, y en todo momento con los sindicatos de la educación particularmente. Sí. Particularmente, pero en todo momento trata de que Orsi agarre este guante, y Orsi claramente en un momento le dice, no soy el presidente del PIT-CNT, soy pretendo ser el presidente de los uruguayos. Creo que está bien marcada esa línea. Y hubo grandes ausencias también, ¿no? Sí, comentábamos un poco fuera del aire cuáles fueron los temas que no estuvieron presentes. Lo decíamos hoy al comienzo, violencia de género no estuvo, cuando bueno, es uno de los temas que en realidad en seguridad es la otra cuestión que no se logró mejorar en absoluto, y bueno, es lógico que Delgado lo omitiera al dar sus cifras, pero tampoco en eso Orsi hace hincapié. Ayer me decía una amiga, me sorprendió que no hablaran en inclusivo ninguno de los dos, y es algo en lo que yo no había reparado, la verdad. Pensé, bueno, hay una cuestión de tiempo también. Es verdad que acá, pero no dejan de ser señales, ¿no? Por lo menos en algunos momentos se podría haber hecho. De la cuestión del ambiente, me parece que tampoco se mencionó, que es brutal con todo lo que hablamos, ¿no? De cómo se tendría que conciliar el tema producción ahora se mencionó así, mínimamente, pero no estuvo mayormente presente, ¿no? El tema de la búsqueda de desaparecidos tampoco estuvo presente. Bueno, de cárceles se habló muy poco, algo que realmente preocupa tanto al gobierno como a la oposición. Pero bueno, tenemos mucho más programa por delante. Muchísimas gracias, Lucas Lavandera, por este trabajo, y en unos minutitos nada más vamos a estar con Diego Martini. En Nada que Perder, hacemos todo por informar.